narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, prófugo de la justicia paraguaya desde febrero del 2022, fue descubierto en Bolivia, pero logró escapar junto a su familia de un allanamiento realizado en su residencia. Más de 2.500 policías bolivianos están tras sus pasos y las autoridades estiman que su caída es inminente. La información refiere a que Marcet se instaló en Santa Cruz de la Sierra en septiembre del 2022, creó un equipo de fútbol, entabló relación con diversas personas en la ciudad boliviana. Todo mientras era buscado por Interpol, la DEA y los servicios de inteligencia de varios países. En su casa fueron incautadas armas, celulares, dineros y animales exóticos. En Uruguay, Marcet está vinculado con varios cargamentos de cocaína incautados en los últimos meses. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 18 grados a esta hora en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso y los vientos soplando del noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 20 grados. Estamos viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Héctor Miranda entre Yauri y Boulevard Artigas hasta las 5 de la tarde hay trabajo de carga y descarga. En Roque Graceras entre Vázquez Ledesma, 21 de septiembre hasta las 4 de la tarde va a estar trabajando allí en ese punto una grúa y en Burucuyá entre Goes y Cufré hasta las 5 de la tarde trabajo de hormigonado. Tenemos otros títulos que se están destacando a esta hora. La Fiscalía General de la Nación pedirá información a su par boliviana sobre el procedimiento realizado contra Sebastián Marcet para facilitar la entrega de documentación a los fiscales uruguayos que investigan situaciones vinculadas al narcotraficante. La bancada de la coalición de gobierno busca acuerdos internos para reasignar recursos en el proyecto de rendición de cuentas. Según integrantes de la bancada, uno de los objetivos será otorgar fondos a la educación. El presidente del INAU, Pablo Abdala, aseguró que este año seguramente se supere el récord alcanzado en 2022 en materia de adopciones y que se duplicaron las familias de acogida en comparación con 2020. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró que los integrantes de la bancada del Frente Amplio tienen legitimidad para impugnar la nulidad del acuerdo entre el Estado y la empresa Catunasi por la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. El narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, que está prófugo de la justicia paraguaya desde febrero del año 2022, fue descubierto en Bolivia, pero logró escapar junto a su familia de un allanamiento realizado en su residencia. Casi 20 armas automáticas, miles de municiones, droga y decenas de vehículos fueron incautados durante el frustrado operativo de la captura. Las autoridades bolivianas confían en capturarlo en las próximas horas tras el despliegue de más de 2.000 policías. Una hora antes de que la policía llegara a su casa en la calle Clotilde Velasco 4790 en Santa Cruz, Marcet recibió la alerta y se dio a la fuga junto con su esposa y sus 3 hijos menores, evidenciando una vez más los nexos que tiene con parte de los aparatos de seguridad de la región. Marcet se instaló en Bolivia en septiembre de 2022. Para entonces llevaba 6 meses prófugo de la justicia paraguaya en el marco de la operación A Ultranza Pi, que desbarató la organización liderada por Marcet para el tráfico de cocaína y marihuana en la región y hacia Europa. El pedido de captura paraguayo se concretó luego que Marcet lograra un pasaporte legal uruguayo para salir de la prisión en la que estaba detenido en Dubái por usar un pasaporte paraguayo falso. Sobre el operativo del domingo, el ministro de Gobierno boliviano Carlos del Castillo aseguró que se venían realizando trabajos de inteligencia con apoyo de Interpol y las autoridades
autoridades uruguayas y paraguayas sobre la ubicación de Marcet. En este contexto se allanaron 8 inmuebles y 12 personas fueron detenidas. También se incautaron 17 fusiles, una pistola, 24 cargadores para distintas armas, casi 2.000 municiones, más de 30 vehículos de alta gama, drogas, efectivo y animales exóticos como tigrillos y monos. En Bolivia, Marcet utilizaba una identidad falsa y se movía con impunidad. Figuraba como presidente y jugador del club de fútbol Los Leones El Torno de la Liga de Santa Cruz, llegando incluso a dar entrevistas para los medios locales. En este caso se hacía llamar Luis Amorín Santos. Acá te median de la conservadora y que gana el mejor. Y en Uruguay, la Fiscalía General de la Nación va a pedir información a su par boliviana sobre el procedimiento realizado contra Sebastián Marcet, de forma de facilitar así el proceso de entrega de documentación a los fiscales uruguayos que están investigando situaciones justamente vinculadas al narcotraficante. El fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo a MBD Noticias que Uruguay y Bolivia integran un grupo de ministerios públicos del Mercosur, lo que va a permitir pedir y obtener información informal que puede ser de interés para los fiscales uruguayos. El fiscal de Corte explicó también que durante el allanamiento en la residencia fueron incautados celulares y dispositivos electrónicos que pueden contener información relevante para las investigaciones por delitos de narcotráfico, a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, y por la entrega del pasaporte que es tramitada por el fiscal Alejandro Machado. Gómez explicó que el pedido es una gestión adicional que permitiría a los fiscales uruguayos establecer qué documentación puede ser solicitada a través de las vías formales en materia de cooperación internacional. Entre tanto, les contamos que el ministro de Gobierno de Bolivia explicó este domingo de noche en conferencia de prensa algunos de los detalles del operativo de búsqueda de Marcet, que según destacó está siendo buscado por todos los organismos antinarcóticos del mundo. Todavía se encontraría dentro del territorio boliviano, dijo. Hemos realizado más de 23 operativos, 6 allanamientos, hemos logrado la aprehensión de 12 personas que estarían involucradas a lograr impunidad en contra de este sujeto y hemos logrado secuestrar más de 16 teléfonos celulares y 6 automóviles. Estamos seguros que en las próximas horas lograremos la aprehensión del señor Sebastián Enrique Marcet Cabrera, un narcotraficante de alto valor para toda la región de Sudamérica y para el mundo entero, y como lo hemos manifestado precedentemente, está siendo buscado por todos y cada uno de los organismos especializados antinarcóticos en todo el mundo: Interpol, Europol, la DEA, Paraguay, Brasil, Uruguay, y ahora está siendo buscado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a otros temas. En el marco de su comparecencia al Parlamento por el proyecto de rendición de cuentas, el presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que este año seguramente se supera el récord alcanzado en 2022 en materia de adopciones, y también informó que se duplicaron las familias de acogida. En términos generales hemos sostenido al organismo en cuanto a todo lo que se realizaba cuando empezamos y hemos ampliado esa misma atención en todas estas líneas que yo estoy mencionando. También en lo que tiene que ver con las familias de acogida, que se han prácticamente duplicado con relación a las que teníamos en el año 2020. En materia de adopciones vamos a dar algunos datos representativos de los avances que se han venido verificando. El 2022, que esta rendición de cuentas tiene que ver con el 2022, fue un año récord, si se quiere, fue el año del registro más alto de adopciones, y las cifras del 2023 parecen indicar que superaremos el guarismo del año pasado. Así que en términos generales esa es la información que venimos a traer al Parlamento. Abdala dijo que actualmente la relación con el sindicato de trabajadores del organismo es muy buena y que el aumento del monto que se cobra por presentismo bajó los índices de ausentismo. Hemos tenido una excelente relación, diálogo y negociación, y hemos avanzado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el presentismo, al punto tal que los trabajadores de INAU no han tenido pérdida salarial, aquellos que han cobrado íntegramente el presentismo, obviamente. Esto ha mejorado o ha contribuido a mejorar la asistencia, la asiduidad, el presentismo precisamente, a bajar el ausentismo. Y en función del incremento significativo que se dio de la partida de presentismo, estaban 1.000 pesos cuando nosotros asumimos en el 2020, era una cifra que se cobraba cuatrimestralmente, pero que equivalía a 1.000 pesos por mes, la llevamos a 4.000 pesos, que es lo que se está cobrando en la actualidad. Bueno, eso, repito, en términos reales, implicó la posibilidad para aquellos trabajadores que cobraran el presentismo de no perder salario real.
Y en el Parlamento continúa el análisis del proyecto de rendición de cuentas. Allí está nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía para ti, Luca. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú lo decís, sigue esta comparecencia del inciso 27 de la rendición de cuentas. Estamos hablando del Instituto Nacional de Niños y el Adolescente, el INAU. A esta hora, el presidente del INAU, Pablo Abdala, recién lo escuchábamos y lo veíamos antes de ingresar a sala, está contestando las preguntas que le formularon los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Estamos hablando de Hacienda integrada con presupuesto de la Cámara de Diputados. Más de 2 horas de exposición de Abdala y ahora está en la parte de los cuestionamientos, de la respuesta a las preguntas, a las consultas que le hacen los legisladores. También conversamos con el presidente de la Comisión, el nacionalista Juan Martín Rodríguez, a propósito de una reunión que se dio este fin de semana entre la bancada de la coalición de gobierno, los socios de la coalición, coordinando por esta comisión de presupuesto, este proyecto que se está discutiendo. Limaron algunas asperezas, sacaron apuntes y están trabajando hacia la votación el próximo 8, así lo adelantaba Juan Martín Rodríguez, lo escuchamos. Hay coincidencia en cuanto que los organismos vinculados a la educación, UDELAR, ANEP, UTEC, reciban mayores recursos para financiar algunos de los aspectos que nos han trasladado. Veremos a cuánto asciende esa definición, o sea, cuánto es el quantum de esas posibilidades, y a partir de ello, en el diálogo con los representantes de las organizaciones, ir dando respuesta. ¿De dónde? Bueno, hay aspectos vinculados seguramente a la reasignación de partidas que no han sido ejecutadas por diferentes organismos. Apelaremos también, naturalmente, a conversaciones con el Poder Ejecutivo, particularmente con el Ministerio de Economía, para que en ese sentido nos ayude a encontrar también otras partidas. Ahí iremos conformando un monto que luego, a partir de las diferentes reivindicaciones, diferentes reclamos, iremos asignando. Tenemos unos cuantos días por delante. A propósito de estas reivindicaciones, de estos reclamos que vienen haciendo las diferentes delegaciones, bueno, la coordinación en la coalición se dio, por ejemplo, con el Partido Colorado y el diputado Conrado Rodríguez, que quiere una asignación especial para la justicia, para la creación de algunos juzgados especiales. Eso se está trabajando a nivel de la coalición y también, por ejemplo, con el Partido Independiente. El diputado Iván Posadas, que habla de una necesidad del refuerzo en las políticas de atención a la primera infancia, que todavía es el quintil más comprometido con la pobreza. A partir de las 17 horas estará recibiendo esta comisión a la delegación del Ministerio de Ambiente, también para discutir la asignación presupuestal. Muy bien, gracias. Vamos a volver contigo cuando así lo dispongan. En el marco del Día Nacional de Respuesta al VIH, hasta las 4 de la tarde se están realizando test rápidos, gratuitos de detección de VIH en la explanada de la Intendencia de Montevideo y de la Junta Departamental. En este marco, la directora de Salud de la comuna, Virginia Cardoso, afirmó que casi el 70% de las personas con VIH son varones. Recordar que es solo un pinchacito en el dedo, una gotita de sangre y en unos pocos minutos tenemos el resultado y hay un equipo técnico, un equipo de salud listo para asesorar, si da negativo para dar preservativos, para recordar las formas de cuidado y de prevención y si da positivo para vincularnos con los espacios de tratamiento que correspondan según el prestador de salud y el asesoramiento. Así que claramente la necesidad de aumentar el testeo y recordar que si bien estas jornadas nos ayudan a hacer visible el tema, en las policlínicas de la Intendencia de Montevideo todo el año, de lunes a sábado, estamos para las personas que se atiendan en prestadores privados, en mutualistas o en prestadores públicos o en ACE, etcétera.
Cardoso recordó que con tratamientos antirretrovirales se puede tener una vida normal y que hay un porcentaje en el entorno del 30% de personas con VIH que no adhieren a estos tratamientos. Los nuevos casos de detección de VIH en general se dan varones jóvenes, casi un 70% de las personas con VIH son varones y en general menores de 44 años, así que la necesidad de recordar que los varones también se acerquen a hacerse controles de salud y hacerse chequeos y a poder realizarse el test en las policlínicas. Y justamente hay una actividad a esta hora en la Intendencia de Montevideo. Allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Y reiteramos por Buen mediodía, Rosina. Así es, en la Intendencia de Montevideo se está realizando la presentación de una campaña de sensibilización y prevención del VIH de la Intendencia de Montevideo junto a UNFPA ONU-SIDA por motivo del Día Nacional de Respuesta al VIH que se celebra cada día el 29 de julio. Está hablando en este momento el Intendente de Montevideo, también lo hizo la Directora de Salud, Virginia Cardoso, y el representante de UNFPA, Fernando Ferreira, destacó que hace 25 años que no hay una campaña como esta que se está realizando, que además tiene foco en varones jóvenes y mujeres con baja percepción de riesgo. Los dejo escuchando a la Intendente. De presencia en horarios, en lugares, a través de nuestro policlínico móvil y también ahora a través de los medios, de las redes, y agradeceremos la mayor difusión que se le pueda dar a esta campaña para promover que los test son gratuitos, que no están circunscriptos solo a los usuarios de ACE, o sea que son verdaderamente de acceso universal para toda la población de Montevideo y del Uruguay que se quiera ir a hacer un test en cualquier policlínica de la Intendencia de Montevideo. Así que bueno, gracias por concurrir y cualquier duda estamos a disposición. Abrimos preguntas, le pedimos que... Sí, un apunte que me hace Fernando acá es de la fila afuera de la gente testeándose. Bravo, bravo por los que vinieron a hacerse el test. Y quiero decir que siempre que ponemos un puesto acá es la misma fila, o sea que verdaderamente eso hace a la madurez de nuestra población, ¿verdad? Así que una gran esperanza. Muchas gracias. Okay. Consulta, aproximadamente el 70% de las personas son varones menores de 44 años y también la campaña enfocada en jóvenes. Justamente, ¿cómo fue el análisis para intentar llegar de la mejor manera a este público? Genial. Bueno, en particular nosotros tenemos un equipo que pensó en conjunto desde un punto de vista técnico. Acá veo a Juan José Meré y el equipo de UNFPA y ONU-SIDA, con Sergio Miranda y su equipo, con salud y con comunicación, para pensar específicamente, según los datos epidemiológicos, cuál es la población a la que tenemos que llegar, pensando en jóvenes, pensando en varones jóvenes, que son bueno, la mayoría de los nuevos casos, pero a su vez también sin invisibilizar el riesgo que tienen las mujeres y teniendo, y sobre todo también a veces que no se ve el riesgo, por ejemplo, en mujeres con pareja estable, o se invisibiliza los riesgos en distintas prácticas sexuales o tipo de vínculos sexoafectivos. Entonces, el cuidado de la campaña fue pensando específicamente en jóvenes, con el equipo técnico de comunicación, pensando qué forma se les llega, no desde nuestra mirada adultocéntrica, sino desde qué lenguajes hablan les jóvenes hoy en día, y por otro lado también pensando desde esa perspectiva cómo no invisibilizamos ninguna forma de vínculo sexoafectivo ni ninguna de las identidades y también, pero teniendo en cuenta que los jóvenes, los varones jóvenes, todos los datos lo muestran y se da acá y se da en el mundo, tienen muchas resistencias a acercarse a los sistemas de salud, son los que menos consultan y por eso también la oportunidad del testeo en VIH en las policlínicas de la Intendencia es una oportunidad para acercarse a su cuidado en la salud.
Bien, estábamos viendo entonces parte de lo que está pasando ahora en la Intendencia de Montevideo con este lanzamiento de campaña de sensibilización y también un llamado de conciencia sobre la importancia de prevenir el VIH-Sida, en especial una gran preocupación por los más jóvenes. Está el móvil hasta las 4 de la tarde allí para quien quiera pasar a hacerse de forma gratuita el test. Vamos con otros temas. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró que los integrantes de la bancada del Frente Amplio tienen legitimidad para impugnar la nulidad del acuerdo entre el Estado y la empresa Catornací para la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. De esta forma, el proceso de nulidad sigue adelante. La sentencia definitiva se va a conocer seguramente en el 2025. Los legisladores del Frente Amplio presentaron la acción de nulidad contra la resolución que aprobó el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Catornací, bajo el argumento de que se violentaron sus derechos políticos en el entendido que ese acuerdo debía ser ratificado por ley. En contrario, el Poder Ejecutivo alegó que los legisladores no tenían legitimación para cuestionar el acuerdo, ya que la acción de nulidad no es una acción popular. Sin embargo, el TCA rechazó esta postura y dispuso la continuidad del juicio. Según la sentencia a la que accedió MBD Noticias, los integrantes de la bancada Frente Amplista son titulares de un interés directo en su calidad de personas en ejercicio de la ciudadanía, de electores y elegibles. En la sentencia, el TCA explicó que para analizar la legitimación de quienes presentaron la nulidad, debe atenderse cuál es la concreta legitimidad denunciada. En este caso, los legisladores consideran que el acuerdo violó los artículos 4, 77, 78, 82, 85, 88, 89 y 188 de la Constitución de la República y que tiene un vicio de incompetencia, ya que supone la creación de un monopolio a favor de un privado y la estipulación de una nueva sociedad de economía mixta. También cuestionaron la extensión del plazo del contrato hasta el año 2081 y que durante la vigencia del acuerdo no se otorgarán nuevas concesiones, permisos, ni tampoco autorizaciones para la instalación y explotación de una terminal especializada en contenedores. Tras analizar este aspecto, se entendió que los legisladores frente amplistas tienen un interés legítimo, directo y personal para cuestionar la decisión impugnada. La diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, cuestionó las formas de ingreso a la función pública y alertó que en el último año se duplicaron las designaciones directas. Además, criticó las compensaciones salariales otorgadas para los jerarcas en los ministerios en el proyecto de rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas viene llena de compensaciones, en particular la tónica, como desde el presupuesto nacional hasta ahora, ha sido esa. Los incrementos salariales siempre se dan para los jerarcas y no para los trabajadores que estén en la función en contacto con la gente. Caso ejemplo, Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no plantea ningún incremento aparte en términos salariales para sus trabajadores, para el policía que está en la calle. Ahora, ¿para quiénes genera compensaciones en esta rendición? Para los jerarcas, para los cargos de conducción política. Bueno, Servicio Civil ha venido diciendo que quería regular sobre esto, sin embargo no vemos ningún avance. Y luego, con respecto a lo que es el ingreso al Estado. El director de la Oficina del Servicio Civil, Conrado Ramos, ha planteado muchas veces que hay que regular, hay que tratar de que las funciones sean concursadas. Lo que vemos es que la variación con respecto a los ingresos al Estado, en particular sobre las designaciones directas, se duplicaron con respecto al año pasado y estamos hablando de unas 6.000 designaciones directas que hay hoy en el Estado. 5.000 de esas designaciones son de los gobiernos departamentales y además en esta rendición se presupuestan muchísimos cargos que no han concursado el ingreso al Estado y eso nos preocupa porque desregula de alguna forma la función pública. El Banco de Previsión Social tiene 400 viviendas desocupadas y otras 350 que están ocupadas por intrusos. Esto lo denunció el director en representación de los empresarios, José Pereira. El jerarca dijo que en sus recorridas por los complejos habitacionales le han marcado que son cementerios de gente viva y que no existe asistencia a jubilados y pensionistas que sufren graves problemas de violencia. Cuando nosotros vamos, nosotros llegamos al lugar y preguntamos si van las personas que supuestamente por contrato tienen que estar. El BPS tiene trabajadoras sociales, dicen que son las de mejores pagas del país, trabajadoras sociales, tiene contratada una empresa administradora que administra los complejos de vivienda, y tiene además contratado, empresas de seguridad, empresas para arreglos, yo qué sé, de mantenimiento, lo que ustedes quieran. Problema de violencia. Nosotros vamos a los complejos, ponen a la gente
y como dicen muchos, son cementerios de gente viva, nos dijo alguien cuando nosotros estábamos en campaña. Los ponen ahí, se visitan pocos, estas personas que están contratadas, empresas que ganan licitación, pero además trabajadores, no cumplen muchas veces y van. A veces por falta de personal, pero no siempre. La nacionalista Mariana Ubillos asumió el pasado jueves como directora de UTE en lugar de su correligionario Felipe Algorta, primer jerarca en abandonar un cargo de confianza para dedicarse a la campaña electoral. En ANCAP, en tanto, asumió el cabildante Daniel Daniel Lamela, en sustitución del renunciante José Luis Alonso. El 10 de julio el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Algorta, que ya había anunciado a principios de año su intención de dedicarse a su campaña política. Su salida se da con la polémica de fondo por la compra de un dron a la empresa Vertical Sky, involucrada en el presunto espionaje a los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. Algorta defendió el negocio con Vertical en todas las oportunidades y recientemente opinó que las críticas eran un enchastre porque se avecinan tiempos políticos y la idea es poner un manto de duda ante un procedimiento que fue totalmente legal y público. El 23 de junio, UTE decidió rescindir el contrato con la empresa, algo que era reclamado por el sindicato y la oposición. El exdirector de UTE ocupa ahora la banca por la cual en 2019 fue electo diputado suplente del actual intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y que intentará retener en 2024. Su lugar en la empresa es ocupado por Mariana Ubillos, de la lista 40 del Partido Nacional, que el 13 de julio recibió la venia del Senado junto con el abogado Daniel Lamela, quien asumió como director de ANCAP en lugar del renunciante José Luis Alonso. El nombramiento de Ubillos fue cuestionado por la oposición, en particular por el senador Vergara, por su falta de trayectoria en el rubro eléctrico. Su colega Graciela Bianchi le recordó que el Frente Amplio designó a un profesor de historia para integrar el directorio de OCE, en alusión a Edgardo Ortuño. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 18 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, María Sino, que es del colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, señala que en Uruguay se sigue sin dar respuestas ni abordajes adecuados para enfrentar esta problemática. Según Naciones Unidas, las tasas de detección de trata cayeron un 11% en 2020 y las condenas se desplomaron un 27%, lo que ilustra una ralentización mundial de la respuesta de la justicia penal a este tema. Este año uno de los ejes abordados por el colectivo tiene que ver con la salud, donde se reclama una mirada integral desde las policlínicas y primeros centros de atención. Además, se reclama la falta de formación en carreras médicas para detectar este tipo de situaciones. No hay respuestas y no hay un abordaje con de lo que se precisa, ¿no? Con la gravedad que implica este asunto. Estamos hablando de un delito de lesa humanidad, pero estamos hablando sobre todo de algo que aumenta y algo que no está visible como una problemática que ocurre en Uruguay, ¿no? Y Uruguay es un país de origen, destino y tránsito de trata, y es difícil atacar como el problema cuando no se lo identifica, cuando no se lo ve como algo con lo que convivimos a diario, ¿no? Hay una ley que está aprobada desde el 2018, pero que no tiene la reglamentación o los recursos suficientes para poder ser llevada adelante. No estamos hablando de un problema que viene hace años y que bueno, no se la ha atendido con la seriedad que se precisa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que las niñas pueden ser aún más vulnerables a ser víctimas de trata, en especial para la explotación sexual y laboral.
Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido por la Fiscalía de ese país, que lo está investigando por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El pasado 21 de marzo la Fiscalía anunció que investigaba penalmente a Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, por sus supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel y por un posible lavado de activos. La denuncia fue presentada por su ex esposa Daisuris Vázquez, que también fue arrestada, quien lo acusó de recibir una importante suma de dinero de un narcotraficante para la campaña del hoy presidente y de quedarse con ese dinero. Vázquez aseguró en una entrevista con la revista Semana que el narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias El Hombre Malboro, le entregó a Nicolás Petro más de 600 millones de pesos, unos $153.000 para la campaña de su padre, dinero que nunca llegó legalmente a destino porque él se quedó con ese dinero. Según su ex esposa, Petro también recibió 200 millones de pesos, unos $51.000 del controvertido empresario Alfonso Turco Ilzaca, que tampoco fueron a dar a la campaña. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado que no intervendrá ni presionará las decisiones de la Fiscalía referidas a su hijo. Como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de sus hijos pase por la cárcel. Pero como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de su parte para proceder de acuerdo a la ley, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter. Nos vamos, nos reencontramos a las 19 horas con más información a propósito de esto y otros temas. Tenemos información a propósito del aumento de combustibles, lo vamos a publicar en minutos en las redes. Que pasen bien.